Hola, ¿qué tal? Yo soy Yuki y esta es la banda del patio. Si habéis ido viendo mis vídeos a lo largo de la semana, os habréis dado cuenta ya de que el tema de esta semana es con qué personaje histórico te identificas. La verdad es que elegir un personaje histórico con el que tú te identifiques es bastante difícil, porque puede haber muchos personajes históricos en tu vida que te llamen la atención o que te parezcan interesantes, pero no tienes por qué parecerte a ellos en absoluto. Y cuando empiezas a buscar uno que se parezca a ti, te empiezas a dar cuenta de que es dificilísimo buscar a alguien tan afín a ti que haya hecho algo importante en la historia. Pero eso no quiere decir que tengáis que ser exactamente iguales, simplemente puedes sentirte identificado con algunas de sus facetas o de las cosas que ha hecho a lo largo de su vida. A mí me ha costado mucho elegir un personaje con el que identificarme a lo largo de la historia, aunque seguramente hay algún personaje al que me pueda parecer más, pero el primero que se me vino a la mente fue E.T.A. Hoffmann, o Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Hoffmann tenía muchas cosas que son distintas a lo que tengo yo como persona, pero la verdad es que muchas facetas de su vida me recuerdan mucho a cosas que me han ido pasando a mí, o muchos sentimientos que él tenía me recuerdan a cosas que he sentido yo. Para poneros un poco de situación os diré que Hoffmann es un escritor romántico alemán, o sea, del siglo XIX, de hecho de principios del siglo XIX, porque él muere en el 1822, y era un tipo especialmente polifacético. A él le apasionaban todas las artes, igual que me apasionan a mí. Le apasionaba la pintura, le apasionaba la música, y le apasionaban la literatura y un montón de cosas, cosa que yo también adoro en mi vida, porque todo lo que tenga que ver con literatura, música y pintura en concreto es una cosa que a mí me encanta. Y además no solo eso, sino que él estudió Derecho y se dedicó a ser juez. Además un juez no de los de... no, un juez muy importante en su época, y fue muy nombrado y muy conocido. Tampoco creáis que Hoffmann era simplemente un amante del arte porque sí, que va, era muy buen dibujante, porque al parecer, pues bueno, no tenía las mejores pinturas del mundo, pero él se dedicaba a hacer caricaturas. De hecho, una vez le metieron en un puro enorme por caricaturizar a unos personajes importantes de la época que tenían que ver con la política y con otros asuntos. Y como músico era increíble, era tan buen músico que hasta Beethoven incluso le admiraba. Y Beethoven, como no tenía mala leche ni nada, ya era difícil que alguien le llamase tanto la atención. Hoffmann vivía por y para la música, sobre todo. De hecho, tuvo una hija y la llamó Cecilia, como a la patrona de la música, Santa Cecilia. El único problema que tuvo Hoffmann no es que su música fuera mala, es que vivió en una época en la que nacieron demasiados genios. Se vio rodeado de gente como Mozart, se vio rodeado de gente como Beethoven y un montón de gente de esta calaña con la que no es que no pudiera competir, pero se comieron todo su talento musical sin quererlo. De hecho, su vida fue bastante irónica, porque él, que quería siempre dedicarse a la música, al final acabó siendo conocido por su literatura, en concreto por sus cuentos, los cuales son muy famosos y han pasado a través de la historia, y mucha gente seguramente incluso los lea y no sabe ni que son de él. Los famosos cuentos de Hoffmann, de los cuales solamente uno es para niños, que es el famoso Cascanueces y el Rey de los Ratones, que todo el mundo conoce, además tiene su obra musical también. El Cascanueces es una obra que la adaptó Tchaikovsky en un ballet, además en la película Fantasía la podéis oír, y el resto de cuentos ya no eran para niños, sino que estaban orientados para adultos. Muchos de ellos escribieron en forma de crítica musical y eran muy interesantes, eran unos cuentos cojonudos, de verdad. Entre ellos, uno de los más famosos que tiene Hoffmann y al que la gente le da muchas vueltas es el del Hombre de Arena, o de A Sandman en su versión original. Está basado un poco en la leyenda del Hombre de Arena, que se venía, te echaban a los ojos, tal. Es la historia de un chico que está traumatizado por la idea del Hombre de Arena a lo largo de toda su vida. Es un relato muy cortito, y la verdad es que os lo aconsejo que lo busquéis y ponéis en internet El Hombre de Arena Hoffmann y lo encontráis enseguida. Además es que es muy cortito, y yo cuando lo leí me quedé en plan de Dios mío, ¿esto qué es? Otras de las razones por las que me he sentido muy identificado con Hoffmann es porque cuando era más pequeño tuvo una vida familiar muy agitada. No quiero decir que mi vida fuese igual exactamente que la de Hoffmann, ni mucho menos, pero bueno, tuvo bastantes problemas. Su padre, que también era jurista, pues era bastante alcohólico, y bueno, su madre estaba medio loca y gritaba muchísimo. Bueno, mi madre no está loca, obviamente, pero... Y el caso es que cuando él era pequeño sus padres se separaron porque su padre era un súper vegan borracho, así que por lo cual deduzco que era un hijo de puta, y se fue a vivir con su madre y con su tía, y encima de su casa tenían viviendo a la madre de un escritor de la época de teatro, que también estaba como un... Y el pobre, la verdad, luego a lo largo de su vida tampoco mejoró mucho la cosa, porque tuvo muchos problemas con la invasión napoleónica y se tuvo que trasladar de un lado a otro, le dieron muchísima caña. Hoffmann, bueno, a mí esto no me ha pasado, obviamente, pero Hoffmann, no se sabe si porque su padre también lo era, lo que sé, también se volvió un alcohólico y un capullo. De hecho, su hija incluso murió y bueno,
se deprimió bastante, obviamente. Bueno, al hombre le pasaron varias putadillas, pero bueno, quizá con lo que más identificado me siento yo con él es con toda esa pasión que tiene por el arte y sobre todo con la música en concreto. Y bueno, aunque nuestras vidas no hayan sido exactamente iguales, que no lo han sido, sí que yo que he podido profundizar un poco más en su vida al estudiarlo, había ciertos puntos en los cuales pues yo me sentía un poco identificada con el sentimiento de frustración que él pudiese tener por unas cosas u otras. Y de verdad, os animo de verdad a que busquéis información sobre Hoffmann, porque dentro de todo lo que viene siendo pues la literatura, de donde sea, es un personaje muy concreto, que es muy curioso y que además, bueno, sus obras gustan con mucha facilidad, enganchan muy rápido, no es como cualquier otra literatura que a lo mejor no entiendes, no, enganchan muy bien y de verdad, merece la pena el buscar un poco sobre él. Comentadme aquí abajo, ¿vosotros con quién os sentís identificados? ¿Hay algún personaje histórico con el que digáis, bueno, pues yo creo que su vida ha parecido a veces? Puede ser Napoleón mismamente, pues yo me siento como Napoleón. Podéis comentarme aquí abajo, buscarme en mi Twitter y por supuesto entrar a mi canal a ver el resto de mis vídeos por si os gustan o por si os gustan las tonterías que digo aquí los sábados. Podéis verme allí todas las semanas también. ¡Hasta el sábado que viene!